Bien, ahí en teoría se está grabando. Eh, y esto sería lo de la unidad uno, tema uno, evaluación por flujo de fondos descontados. eh, que está, eso sí está subido en el campus, ahí está eh, y la idea es que esto, bueno, yo soy el ayudante de Dani de eh, un par de materias. Doy cálculo financiero en la UBA, doy di también fintech y finanzas, di un par de materias. Hoy justo estuve con los chicos. Creo que ven, bueno, todos estos temas, todo que está bastante bueno. La idea de estas clases es que sea un poco más bien introductoria, de nivelación, eh, como para empezar a ver todos estos temas. Va a haber una clase asincrónica grabada que se va a subir en la semana. Creo que esas... eh, y bueno, la idea al final es que eh, el proyecto, el trabajo final va a ser la evaluación de una empresa a elección de los participantes y bueno, eh, en vistas de ese objetivo vamos a arrancar por lo más básico de todo, eh, que es nada, bueno, analizar proyectos de inversión y todas sus variantes. Bien. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Están viendo ahí la presentación? Correcto, sí. Genial. Bien, esta clase ya le dije a Nancy, estoy grabando. Después, nada, a ver, iba a necesitar que alguno me agende para que le pueda pasar el link de la clase y todo, que no va a estar. Quizás también que lo suba al, al campus, pero bueno, yo soy el ayudante. eh, pero nada, me parece más rápido, así ya lo tienen ahora. Ni bien termino, ya lo subo y tienen todo el material disponible. Como dije antes, sería la unidad uno, que es de proyectos descontados, y bueno, ahí está. eh, Al menos algunas de las presentaciones deberían estar. Entiendo que el Excel y todo eso debería estar. Bueno, eh, ¿alguno tiene alguna idea de evaluación de proyectos? ¿A qué nos referimos? No, en mi caso, me imagino que si el proyecto en general es rentable o no es rentable, si lo pienso en un proyecto general, no algo aplicado a lo que es la parte de acciones o en este caso bonos, pero es así como lo veo. Bien, va por ahí. La evaluación de proyectos, hay un montón de maneras de evaluar proyectos, y va a tener que ver con una decisión de si un proyecto se hace o no se hace en base a una serie de flujos. Eh, Uno tiene un rango de decisión en base, bueno, en el periodo de repago simple será una cosa, cuando analizamos por WAC será otra, cuando analizamos por BAN será otra. eh, pero al final la idea es ver justamente eso, si un proyecto es rentable, en base a distintos criterios, y al final terminar decidiendo si un proyecto se hace o no se hace. Eh, Porque vamos a ver que un proyecto puede no ser rentable y hacerse de igual manera. ¿Por qué sería eso? Porque si un proyecto puede hacerse igualmente o puede llegar a hacerse, porque podría ser un proyecto eh, que sustente una parte de la empresa que sí es rentable. Voy a poner un ejemplo. Eh, Supongamos que Mercado Libre, Mercado Envíos, la parte, de todo lo que es Mercado Envíos, vieron que tiene el envío gratis, eh, y todo eso, que en algunos puntos puede ser bastante deficitario. Enviar algo a Tierra del Fuego por, no sé, 5.000 pesos, no debe ser algo demasiado rentable,
pero sustenta todo el proyecto de Mercado Libre en sí, de la plataforma, de las comisiones de la plataforma. Entonces, por más que esa área de la empresa en sí no sea redituable, está sosteniendo una parte que sí eh, otorga bastantes beneficios. Y bueno, lo que vamos a empezar a ver eh, es que cuando nosotros hablamos de la evaluación de un proyecto, eh, vamos a estar hablando de una serie de flujos en el tiempo, en el que F0 va a ser la inversión que yo tuve que hacer para llevar a cabo ese proyecto, y después vamos a tener un F1, F2, bueno, Fn, eh, que serán los flujos que yo estimo que el proyecto me va a reportar en un futuro. Una especie de cash flow eh, con el que yo voy a analizar si es rentable o no es rentable, si recupero la inversión o si no la recupero. Bien. Eh, Después tenemos las clasificaciones, que bueno, esto se va a ver mejor cuando veamos algo más en la práctica. Eh, Tenemos proyectos simples de inversión. El saldo inicial se pone como negativo porque es la inversión que yo estoy haciendo. Supónganse que para comprar una nueva maquinaria tengo que poner 500.000 pesos. Bueno, serían menos 500.000 y estimo que al próximo mes la máquina me va a generar 200.000 pesos. Bueno, 200.000. Al segundo mes me va a generar 300.000. Bueno, F2 es 300.000 y así sucesivamente. Cuando es de financiación es a la inversa. ¿Por qué? Porque supongo que F0 es un crédito, por ejemplo, el banco me otorga un préstamo, y F1, F2, Fn son las cuotas que yo voy devolviéndole al banco. Entonces, como son pagos, están negativos. Eh, bien. Después tenemos los proyectos no simples. Eh, bueno, cuando en la asociación de fondos hay un solo cambio de signo es normal, y cuando en la asociación de fondos hay más de un cambio de signo es no normal. Esto acá se refiere que, por ejemplo, yo puedo tener menos F0, F1 positivo y F2 quizás negativo, porque al segundo mes, por alguna razón, estimo que el proyecto va a dar algún tipo de pérdida. Eh, no tiene mucho sentido detenerse eh, demasiado acá. Esto es también eh, como si fuera de estadística, H0, H1, la clasificación de la decisión, que bueno, una va a ser aceptar o rechazar el proyecto, o bueno, de tipo 2 si será ordenar un conjunto de proyectos eh, según el valor. Eh, y acá es lo que yo les decía antes, tienen todos los criterios de decisión que vamos a ir aplicando. Está el VAN, el valor actual neto, el periodo de repago simple, el periodo de repago descontado, la TIRM y el índice de rentabilidad. Vamos a ver que algunos son más sólidos que otros. Eh, la realidad es que uno puede usar uno u otro criterio, depende de también lo que quiera mostrar, ¿no? Si uno le está proponiendo un proyecto a un gerente, y vamos a ver que hay proyectos que bajo el criterio de periodo de repago simple, quizás el proyecto se hace o la decisión sería así, lo hago según los parámetros, pero quizás con el criterio de la TIR no. Bueno, eso vamos a ver que uno a veces juega con esas cosas y usa un indicador u otro según las necesidades que tiene, ¿no? Un criterio. Eh, lo primero son los proyectos simples, lo típico, porque quizás es lo más sencillo de todo, ¿no? En el que tengo una inversión inicial, que por eso está negativo, y un flujo de fondos que yo espero tener a lo largo del tiempo. Eh, en este caso, bueno, estos flujos de acá. eh, pero acá simplemente lo que tengo que ir a hacer es ir sumando, bueno, 150.000 más 200.000 más 180, ver cuándo llego de nuevo a 500 y decir a una regla de tres simple y decir, bueno, en el año 3
y 6 meses recupero la inversión y como el saldo es positivo, como recupero la inversión y encima al año 4 gano todavía más, eh, entiendo que el proyecto, o bajo este criterio, el proyecto se hace. Eh, entonces, este sería un criterio temporal, por así decirlo, porque no influye ni el costo del capital ni nada. Cuando yo hablo de periodo de repago simple, eh, lo que voy a hacer es fijar un horizonte temporal, digo, bueno, 3 años. Y lo que uno se va a fijar es si recupera la inversión en 3 años, eso es lo que importa, nada más. O si, en caso contrario, si a los 3 años el saldo es negativo, y ahí la conclusión sería el proyecto no se hace. Es esto que les digo acá, ¿ven? Los flujos, y abajo es la sumatoria, por así decirlo. Arrancan en menos 500.000, suman los 150.000 y les queda esto, y así. Sobre el saldo del periodo anterior se va sumando. Y como acá es hasta el año 4, lo que yo me fijo, en el año 4, ¿tengo saldo positivo? Sí, si tengo saldo positivo, el proyecto se hace. Y después para sacar el plazo en el que recupero la inversión, es una regla de 3 simple de, bueno, cuánto, porque no cae exactamente en un año. Para que caiga exactamente en un año, acá debería ser cero, cero, en algún momento debería ser cero esto. Como cae en el año 3, o mejor dicho, en el año 2, y unos meses más, se hace esta regla de 3 para sacar exactamente cuánto sería. Eh, Después esto lo transforman a meses, ¿no? 2 años y hacen de vuelta, hacen la regla de 3 para saber cuántos meses representa 2,83 años. Serían 2 años y no 9 meses, 10 meses. Eh, bien, el periodo de repago descontado es similar, solo que agrega una variable a tener en cuenta, que es el costo del capital. Eh, Más bien el costo de oportunidad, como le queda, Dani no le gusta decirle mucho así, eh, lo que va a ir expresando, fíjense que los flujos son los mismos, lo que va expresando eh, en el segundo reglón son esos flujos traídos a valor actual, actualizados por un costo del capital, que en este caso, para este ejemplo, creo que decía que era 10% acá. Entonces, ¿cómo se obtiene números? Estos que están acá. Primero agarra el 150.000 y hace 150.000 sobre 1 más 0,01, porque es 10% el costo del capital. Y si hacen la cuenta, 150.000 dividido 1,1 debería dar esto. Acá hace 200.000 dividido 1 más 0,1 a la 2, todo el denominador elevado a la 2. ¿Por qué? Porque son 2 años. Esto es eh, de manera compuesta. Si yo quiero llevar eh, el año 1 al 0, la potencia es 1. Si quiero llevar el año 2 al 0, la potencia es 2. En el año 3 la potencia es 3. Creo que en el Excel esto va a quedar más claro. Acá en la presentación no tiene mucho sentido. Pero ven, lo que les digo es esto. Eh, Arrancan con un saldo negativo. Eh, Acá ya pasó directamente al BAN, que es otro criterio de decisión. Pero lo mismo que lo que veíamos antes de periodo de pago descontado. Esto que se ve acá sale de esta primera cuenta, 150.000 por 1,1. Esto que se ve acá sale de esta segunda cuenta, 1,1 al cuadrado. Esto viene del 10% que era el costo del capital. Esto que se ve acá sale de lo que se ve acá sale de esta cuenta, y lo mismo esto.
Lo que va haciendo abajo va sumando los periodos nada más, ¿no? Agarra menos 500.000 y le suma esto, le da esto, agarra el saldo actual y le suma el segundo flujo actualizado y le queda esto y así. Acá se vuelve a fijar si le da positivo, efectivamente sí, entonces como la inversión y el plazo de recuperación es en 3,31 años, el proyecto se hace. Bien. En el BAN, lo único que cambia, por así decirlo, eh, es que le agrega este flujo adelante, ¿no? Los menos 500.000. Es lo mismo que hacer todo este cuadro, pero nada, hacerlo en forma de una ecuación, por así decirlo. Y acá lo que vamos a mirar es el BAN. Esto que nos va a dar acá, que si es positivo, si esto es mayor a cero, el proyecto se va a hacer. Ahora, si el BAN es negativo, a priori el proyecto no se hace, salvo estos casos como el supuesto ejemplo que yo puse de Mercado Libre. Eh, si van mayor a cero, se acepta el proyecto, ese sería el criterio de decisión, por así decirlo. Eh, bien, a ver qué otros tenemos. Siempre que tenga dos proyectos con igual van, voy a elegir el proyecto con menos riesgo, ¿no? A mayor WAC, que sería el costo del capital, menor es mi van hasta que en un momento se hace negativo. Eh, bien, acá hay otro ejemplo de valor actual neto para que vean que el denominador depende del capital, del WAC. Le pueden decir K, WAC, que son las siglas en inglés, pero es lo mismo, van elevando 2, 3 según los periodos, y esto es, eh, se va, se va agregando. Fíjense, que es lo que les decía antes, a mayor WAC, a mayor K, menor es mi van, y en un momento me va a dar negativo el proyecto. Fíjense que para 15 ya da menos que para 10, y para 25 ya el van es negativo. ¿Se ve? Bien. Sí, Esto seguro. depende, gracias. Eh, esto depende de el costo de capital que yo quiera tomar. Voy a decir un ejemplo. Esto, no sé, podría ser la tasa de un plazo fijo. Digo, este es mi costo el costo de oportunidad de tener esa plata invertida en un proyecto y no tenerla en un plazo fijo que me paga 25 anual o 25 mensual en este caso. eh, lo tomamos así. Un ejemplo más cotidiano quizás o sí, más usado de un costo de capital es la tasa de Estados Unidos, que sería la inversión a riesgo cero, la tasa de un bono estadounidense. Bueno, ¿cuánto es? 4%. Bueno, ¿el proyecto me rinde más de un 4%? Porque si no, me pongo toda la plata, estos 500.000 lo pongo en un bono de Estados Unidos y no hago el proyecto. ¿Para qué me voy a jugar a algo que tiene riesgo cuando tengo una inversión que es prácticamente segura que me da 4% anual? No, agarro el bono de Estados Unidos. Por eso para esto se hace esta cuenta. ¿Vale la pena? O sea, está bien. Eh, el, el método de repago simple me dice, está bien, el capital es positivo, pero si yo actualizo por determinado costo del capital, ¿vale la pena igual hacer el proyecto? ¿Es eso lo que me está diciendo eh, el periodo de repago descontado? Me da más información. eh, el periodo de repago simple es medio vacuo, y el BAN viene a hacer un poco eso. Después ya debería venir la TIR. Bueno, acá sigue con el BAN. La TIR está muy relacionada con el BAN, porque la TIR no va a ser lo mismo en esta unidad, por así decirlo,
que es lo que nosotros tomamos como la TIR de un bono, por ejemplo. Cuando decimos la TIR de un bono es un 20%, lo que estamos diciendo es el bono te rinde, si vos lo compras a este precio, te está rindiendo un 20%. Bueno, acá no tiene nada que ver con eso, la TIR tiene otro significado acá, y es el K, o sea, el costo del capital que va a ser mi van negativo. O sea, siempre imagínense una recta, cuando el eje toca el cero, esa sería mi TIR. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Bueno, va a llegar un momento, fíjense que cuando yo tenía 10%, esto era 134. Cuando tenía 15, esto era 65. Cuando tenía 25, ya esto es negativo. Entonces, la TIR que va a ser, va a ser ese porcentaje que hace 0, que hace que el van sea igual a 0. Ni negativo ni positivo, 0, que cruza el eje. Podría ser, por ejemplo, en este caso, 20%, habría que hacer la cuenta. Pero la TIR se va a calcular, esto va a ser 1 más TIR, 1 más TIR, 1 más TIR, y había que despejar la TIR de cada uno de estos, y el tema que eso a mano es muy difícil de hacer, por no decir que lleva bastante tiempo, entonces siempre que quiera calcular la TIR, y después lo vamos a ver, se va a hacer con Excel. Ven, por ejemplo, que acá eh, reemplazo la TIR por lo que sería mi costo del capital. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es ese porcentaje que va a hacer a mi van cero. Entonces, sería como una especie de incógnita que yo tengo que despejar. El tema es que despejar una ecuación así es bastante difícil con esto en el denominador. Entonces, esto se hace con Excel, si yo quiero calcular la TIR de un proyecto. Eh, y bueno, el criterio acá es, si la TIR es mayor al K, se acepta el proyecto. Al K sería el WACC. Si la TIR es menor al WACC, no se hace salvo cuestiones de mercado, salvo share. Eh, Importante, la TIR no es una tasa de ganancia en proyectos de inversión. Bien. Bueno, acá tienen un poco lo que son los criterios. Eh, Repito para que lo tengan, que la TIR se acepta el proyecto cuando la TIR es mayor al K. eh, bueno, en el periodo de repago simple, si se recupera la inversión. Cada uno tiene distintos criterios, por eso uno puede dar que el proyecto se hace y otro que no. El criterio del BAM, bueno, supone que los flujos se reinvierten a una tasa igual al costo de oportunidad del capital, o sea, te está diciendo que va a actualizar por la tasa, en este caso 10%, 15, 25 del costo de capital. Y la TIR, bueno, una tasa igual a ella misma. Son como si fueran las diferencias. Acá sería un ejemplo de un ejercicio. Eh, ¿Por qué dice no típico? Porque un saldo negativo y positivo, pero más de una vez. O sea, hay un saldo negativo que no es solo en el año cero, sino que en el año 2 me dice, y por alguna razón en el año 2 con este proyecto voy a perder dinero, y en el año 3 también, y en el año 4 también, eh, y nada, eso es lo mismo. eh, y acá, esto es un ejercicio de TIR, eh, que bueno, es sacar la varias TIR, sacar una, sacar la otra. Esto se ve mucho más simple con Excel. Eh, Cuando yo tengo más de una TIR, eh, tengo que calcular una a la otra. El proyecto se va a hacer cuando estemos en esta parte del gráfico, ¿no? Cuando sea positivo. Siempre el van, recordemos, tiene que ser mayor a cero. Entonces, si el eje del van es este, siempre el proyecto se va a hacer, siempre que estemos en esta parte de la curva. Eh, si no, no se va a hacer.
Y bueno, por eso es el criterio de decisión, es este. Siempre tenemos que estar del lado positivo de la curva. Bien. ¿Alguna duda con esta presentación hasta ahora? No, por ahora, claro, Daniel. Genial. Sí, sí, Va a clarísimo. ser, gracias. Bien, se va a entender más cuando veamos un poco el Excel, algo más real. Ahora entiendo que ver todos los métodos de una puede ser medio un lío, pero cuando empecemos a ver lo más práctico, va a tener más sentido. Acá, este es un Excel que debería estar subido al campus, igual yo se los voy a pasar por las dudas, junto con la clase y todo, donde tienen casos o ejercicios con cada uno de los métodos. El primero sería eh, periodo de repago simple. La forma más fácil de hacer estos ejercicios siempre es un Excel, ¿no? En el que yo cargo los flujos y después resuelvo, voy resolviendo con fórmulas. Acá eh, es simplemente sumar, en el periodo de repago simple hago, bueno, 500.000 más 150.000, 350. 350 más 200, 150. Y así. Después acá hace la regla de 3 simple. Dice 180.000 en un año. Bueno, estoy hablando de esto que está acá. Si hace 180.000 en un año, 150.000, que era el saldo negativo del periodo anterior, ¿en cuánto? En 0,83. Entonces son 2 años, 83, que serían 9 meses cuando lo multiplico por 12, ¿no? Siempre se redondea 9,96 meses. Eh, Esto se redondea para arriba. 10 meses, 2 años y 10 meses, eh, para tener más precisión. Pero bueno, es agarrar esto, la parte decimal y multiplicarla por 12. Ahí no tiene mucha ciencia. Después, acá tiene los defectos. Después, este Excel está bueno porque tiene todas las cosas, cada una agrupada, eh, digamos, en cada uno de los métodos, en los criterios de decisión. El defecto es que no tiene en cuenta el costo del capital. O sea, está bien, esto medio positivo, pero quizás para hacer este proyecto estoy dejando de hacer, no sé, un plazo fijo en Argentina que me hubiera otorgado una rentabilidad del 70% anual. Y quizás si tengo eso en cuenta, es positivo y prefiero estar en un plazo fijo. ¿Sí? Tendría que ir actualizando eh, cada uno de estos para transformarlo en uno de periodo de repago descontado, tendría que ir actualizando cada uno eh, de estos flujos eh, por, no sé, la tasa que yo quiera. Yo voy a compararlo con un plazo fijo. Y digo, bueno, ahora los plazos fijos están dando, van al Santander, se fijan, están dando 45% TNA anual. Entonces, nada, todo como referencia, ¿no? Y actualizo el flujo. Ven que hay una gran diferencia entre esto y esto. Ya el número empieza a ser distinto. Bueno, hago lo mismo con el segundo. Eh, Divido por 1 más 0,45, porque esto está en porcentaje, y ese paréntesis lo elevo a la 2, porque ya estamos en el periodo 2. Y así me da menos 71. Lo mismo hago eh, en el periodo 3 y así sucesivamente. Fíjense que los flujos son positivos, o sea, el proyecto se haría igualmente, pero ya no son tan positivos. Que ahí la ganancia es bastante menor. Entonces yo acá, sí, bajo este método diría, bajo el repago simple, lo hago, seguro. ¿Por qué?
porque la regla de decisión me dice, bueno, ¿en cuánto crees tu dinero? ¿En 4 años? Bien, ¿y tenés el dinero en 4 años? Sí, lo tengo, porque esto es positivo, los flujos son positivos, lo tengo. Listo, entonces hacer el proyecto. Bajo una norma de repago descontado, diría, sí, lo hago, pero también hay un tema de evaluar riesgos, porque quizás yo digo, este es un proyecto medio riesgoso, voy a correr el riesgo de hacer esta inversión solo para ganar 70.000 pesos o me voy a un plazo fijo que es algo mucho más seguro. ¿Se ve? Bien. Lo mismo, acá está hecho lo mismo. Está actualizado con qué tasa. Eh, ¿Dónde está el KKKK? WAC, acá, 10%. Está hecho con una tasa del 10. Eh, en teoría es el mismo ejercicio que antes, solo que, bueno, acá lo tienen hecho con esto del repago descontado. Yo tomé una tasa del 45, acá tomo una tasa del 10. Es medio arbitrario eso, generalmente viene dado, te dice el ejercicio, bueno, el WAC, eh, que es lo mismo que decir K, el costo del capital es 10%. Eh, entonces, acá da positivo igualmente, ya no tan positivo. Los defectos es que no tiene en cuenta qué sucede después de recuperar la inversión inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agrego otra celda acá, digo, bueno, ahora periodo 5. Y el periodo 5 capaz viene así. Capaz viene en menos 200.000. Pero como yo estoy evaluando hasta el periodo 4, porque es el horizonte temporal que a mí me interesaba, no estoy teniendo en cuenta esto, que si yo a futuro tengo flujos negativos, porque, no sé, supongo que es eh, un mercado que, eh, voy a poner un ejemplo con la pandemia, por ejemplo. Digamos, yo era productor de mascarillas, de los barbijos. Eh, Digo, bueno, voy a poner capacidad instalada para producir trenes de barbijos por mes. Y bueno, eso de los 12 meses que duró la pandemia, la verdad, hice plata a lo loco. Ahora terminó la pandemia ¿y qué hago con la capacidad instalada? Bueno, tengo las máquinas ociosas, ya no le vendo eso a nadie, y los flujos empiezan a ser negativos, ¿no? Entonces, sí, si yo miraba los meses de pandemia, el proyecto claramente se hacía y era, bueno, sí, poné toda la plata acá, pero ¿y a futuro qué pasa? Porque la pandemia duró un año. Entonces, materialicen ese ejemplo a cualquier aspecto y van a ver que ese sería el defecto de este criterio, por así decirlo. Igual que en el anterior, hacen la regla de 3 para ver cuándo exactamente se recupera el capital. Les da que acá es 3 años y 4 meses. No es una cuenta muy difícil, o sea, es ir actualizando estos flujos con una a la 2, con esta a la 3. eh, Nada, no tiene mucha más ciencia que esa. Eh, si ven después viene el Excel tranquilo, se entiende bastante fácil. Y cuando arrastran la fórmula, ya está. Ni siquiera tienen que calcular demasiado. Bien. Después tienen el BAN, eh, que hace exactamente lo mismo, solo que, bueno, el criterio de decisión es ver si ese flujo es positivo o no al final del periodo. BAN negativo, no se hace el proyecto. BAN cero, depende. Se hace si lo otro es de igual riesgo. ¿A qué me refiero? Si el BAN da cero,
¿Contra qué lo estoy comparando? ¿Contra un plazo fijo? No, hago el plazo fijo si lo ando a cero, porque la verdad me lo voy a jugar a comprar una máquina, entrar en un mercado cuando puedo hacer un plazo fijo que me da la misma plata. No, hago el plazo fijo. Eh, entonces, fíjense que acá tienen un esquema. eh, Esta es la fórmula que usamos en Excel para sacar el BAN. Ustedes ponen un porcentaje de WACC, por eso estas cosas con Excel son mucho mejores, porque toda esa explicación que yo hice en el aire, fíjense como acá rápido armo un esquema, digo, ¿el WACC de cuánto es? No elijas uno, dame el WACC que vos quieras para ver bien la curva. Digo, si el WACC es de 5, el BAN es tanto. Si este es 7, el BAN es tanto. Ya el Excel hace automáticamente toda la cuenta. Y fíjense cómo a medida que el costo del capital, o sea que el K, eh, va creciendo, el BAN cada vez va siendo menor. Y llega un punto en que es cero, que acá no aparece, pero ese punto sería la TIR. Fíjense en el gráfico cómo el punto parece estar un poco más arriba del 20, o sea, sería 20, TIR, también la hacemos con Excel, y esto sería igual a la TIR. ¿Por qué? Porque más o menos en ese valor esto es cero. Más o menos no, tiene que ser preciso, pero bueno, estoy haciendo una estimación. eh, y el punto de quiebre está acá. O sea, hasta 19% de los proyectos se hacen. Ya a partir de eso no hago el proyecto porque no, el BAN es negativo. La fórmula es esta. eh, Esto que está acá, el saldo inicial, se pone, como ya está negativo, no tengo que agregar nada, simplemente lo fijo para poder arrastrar la fórmula. Y la fórmula para el BAN es BNA. Lo primero sería C11, que es esta que está acá. Y después nada más arrastro las celdas de los flujos. También las fijo porque como yo voy a arrastrar la fórmula para abajo, no tiene sentido, si no me va a generar problema, entonces ya fijo toda la celda de los flujos. Lo único que no fijo, la celda del WAC, así cuando va yendo para abajo, me va tomando la celda de ese porcentaje, ¿no? Y va haciendo la cuenta y así, este cuadrito, por así decirlo, lo arman en 2 segundos y es algo bastante útil, bastante interesante. Digo, bueno, si yo tomo esto, el BAN es tanto. Daniel, una consulta. Sí. Pensando dos lados, ¿no? Desde el punto de vista laboral en el día a día, si uno tiene que hacer una evaluación de un proyecto, cómo puede obtener una tasa? ¿Esa tasa te la deberían dar internamente dentro de lo que puede ser tu empresa eh, o cómo se podría estimar? La tasa va a depender, ya te digo, cuando uno le presenta un proyecto a un gerente o algo así, uno a veces lo dibuja, toma la tasa que quiere. Por eso un proyecto va a depender mucho de quién lo está analizando, ¿no? La tasa en un contexto argentino, ¿qué podría ser? Justamente lo que les dije, un plazo fijo, en el que yo diga, bueno, hago el proyecto, invierto en un plazo fijo. ¿Por qué? Porque el plazo fijo sería la inversión en la que no tengo mucho riesgo, no tengo mucho para perder. Entonces, este proyecto en pesos me va a dar más que un plazo fijo, pues si no, ni lo hago. Ese sería el método de razonamiento. O también algo muy es que la tasa justamente sea la tasa de costo de capital. ¿Qué sería? Sería la tasa de préstamo. Porque muchas veces estos proyectos se hacen con un préstamo. Estos 500.000 no es capital mío, es capital que me va a prestar un banco, por ejemplo. Entonces yo para saber si el proyecto va a ser rentable,
digo, bueno, a esa tasa de préstamo, que es, no sé, 90%, si yo traigo todo eso a esta tasa, sigo teniendo un saldo positivo y después me va a dar para pagar, para repagar el préstamo. O sea, depende lo que yo quiera usar. Eh, pero nada, se pueden usar un montón de cosas. Si yo estoy en Estados Unidos, seguramente use la tasa de los bonos americanos, pero eh, hay muchas cosas que uno puede usar como WAC. Eh, por eso a veces está bueno este esquema, porque acá tenés todos los WAC posibles, el que vos quieras. Bueno, ¿cuál querés elegir? La tasa de un plazo fijo, ahí sí es recontra negativo. ¿Cuál querés elegir? Eh, la tasa de, eh, no sé, de finanzas. Eh, pero sí, es medio arbitrario de quienes estén analizando el proyecto. Eh, la TIR, bueno, más o menos mi ojo no me falló mucho, era 20,75. Eh, en este caso, sé que acá tienen los flujos, y esto se hace justamente con la fórmula TIR. Fíjense, no es mucho más fácil hacerlo con esa fórmula eh, que haberlo hecho como estaba presentado en la diapositiva, que tenía 1 sobre, tenía 150.000 sobre 1 más TIR, más 200.000 sobre 1 más TIR al cuadrado, y tenía que despejar todo, tenía que hacer factor común, sacar la TIR de ahí de alguna manera, y me iba a llevar una eternidad. Acá simplemente pongo TIR, esta fórmula es todavía más sencilla que la anterior, es TIR eh, de todos los flujos, incluyendo, pongo el primero siempre en negativo para que me dé bien, y arrastro todos los flujos y no tiene mucha más ciencia. O sea, es algo bastante sencillo cuando lo hago en Excel. Eh, el criterio de decisión eh, es lo mismo. Eh, tiene que ser mayor al WACC. Si es menor, no se hace. Eh, ¿A qué me refiero con esto? La TIR, eh, si es mayor al WACC, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, sí, donde se hace cero, eh, está, está por arriba. Supónganse que el WACC, o sea, el costo del capital es 11%, ¿no? Está acá. Entonces, si el WACC es 11%, ¿se hace el proyecto? Mírenlo en términos de grafo. Si la WACC es menor, en ese caso entiendo que te convendría. Claro, porque si yo voy a 11% y me fijo, ¿dónde está la curva en 11%? Está acá. Viéndolo en gráfico capaz se ve mejor. Está en el lado positivo de la curva. Entonces sí, claramente se hace, pues la TIR está acá. En cambio, si me da 31, si yo agarro el WACC de 31, fíjense qué pasa. La curva está del lado negativo. ¿Qué es lo que vemos acá expresado? Simplemente con que tengo el dato de que la TIR, en este caso, sería 2,75, pero es lo mismo. O sea, fíjense que eh, hasta el 19% la parte de la curva es positiva, entonces todos los proyectos que caen acá abajo se podrían hacer. Eh, en cambio, ya cuando paso ese umbral, paso la TIR, que es donde se hace cero, donde la curva atraviesa, corta, ya los proyectos no se hacen. Bien. La TIR eh, es algo un poco más, no es tan común, eh, pero el objetivo es justamente lo que dice acá, se usa cuando hay TIR múltiples o para maquillar un índice de rentabilidad bajo. Eh, que las fórmulas son estas que están acá. ¿Qué es lo que me está diciendo la digo, se usa para maquillar un índice de rentabilidad bajo?
La TIRM, estoy asumiendo que toda la ganancia la reinvierto y toda la pérdida me la van a prestar. Y bueno, justamente por eso eh, el flujo de fondos final me debería dar un poquito más grande. Por ejemplo, hay un proyecto, no sé si acá había algún ejemplo de un proyecto que me da eh, negativo, pero supónganse que yo agarro el WACC de 21% que me da esto. Entonces, digo, uy, si el proyecto no lo hago. Pero si yo quiero maquillar un poco eso, digo, ok, toda la ganancia que tengo la voy a reinvertir en el proyecto para que me aumente los flujos. Y además, si hay pérdida en alguno de los flujos, me lo van a prestar. Entonces, bajo esos supuestos, esto va a ver un poco mejor. La curva se va a mover un poco a la izquierda, o mejor dicho, no a la izquierda, a la derecha, digamos. Eh, la fórmula para hacerlo con Excel es TIRM, lo mismo que la TIR, agarra los flujos de los fondos, eh, pero acá, además, le agrega la tasa de financiamiento y la tasa de reinversión. Esto debería estar dado por ejercicio o por eh, ya de antemano para que yo pueda calcular. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? La tasa de financiamiento es del 0,36. Entonces, si hay un flujo negativo, me lo van a prestar a esta tasa. Y si yo cobro algo positivo, como estos 200.000, los voy a reinvertir y esa reinversión me va a generar un 0,28 más, o sea, un 28% más. Eh, y bajo ese supuesto, eh, me debería dar un poco más. Fíjense que la TIR, ¿cuánto me daba? La TIR me daba 20,75 y la TIRM con M, me da más, me da 24. O sea, es como que me da un poco más de aire. No mucho, pero puedo tolerar un WACC un poco más elevado. Fíjense, por ejemplo, este es también otro ejercicio. Y acá tengo el monto a invertir, la tasa forward, o sea, que es la tasa que se espera. Entonces, viendo que este eh, capital lo voy reinvirtiendo, eh, acá tengo la tasa, y este es el monto que me queda después de hacer eh, toda la fórmula, ¿no? Estimo que esto me lo prestan. eh, siempre, no sé si esto lo vieron antes ya en alguna otra materia, ¿no? Pero tenemos el C0, que es el valor inicial, el CN es el valor final, siempre que hablamos en esos términos. Y cada uno de estos valores eh, son los flujos de fondos eh, por la tasa a determinado periodo. Por ejemplo, si es 30, acá me está diciendo que es eh, del 0,3, acá usa 0,3, 0,3, 0,3. Fíjense que la cuenta es, agarra el flujo, lo multiplica por 1 más, fíjense, hace. Vayan siguiendo, después esto lo pueden mirar tranquilos igual, eh, pero fíjense que agarra este flujo, los 150.000, y dice, bueno, a partir de esto, y este es el monto a invertir, tengo estas tasas forward, entonces lo va multiplicando por esas tasas para decir, bueno, al final lo que me va quedando es un poquito más, porque todo lo que yo gano lo vuelvo a reinvertir. Eh, E23, estas son las tasas forward.
y al final lo que hace es restar el flujo de acá, le resta lo que sería el monto a invertir. Nada, es un poco, quizás es un poco más complejo, pero tampoco es tan utilizado, o sea, es como, se usa justamente para eso, para maquillar quizás un poco más, o cuando hay múltiples tiros. Y después tenemos el índice de rentabilidad, que es simplemente una formulita de decir el BAN sobre la inversión inicial eh, me va a dar qué tan... ¿Esto para qué se usa? Es para comparar un proyecto con otro, básicamente. Si yo tengo un proyecto que me da, el BAN es 100.000, tengo otro que el BAN me da 200.000, por ejemplo, tengo este proyecto de acá. Eh, Después tengo otro proyecto cuyo BAN es, vamos a decir, 200.000. El BAN siempre es el último valor de la celda, siempre es esto. En realidad este no es, este es el flujo, pero sería el valor que estaría en la casilla de acá, ¿no? En el final de los flujos, acá lo sacamos directamente con la fórmula, pero si ustedes hacen el cuadrito de, de 3 por 4, sería el que está en la última celda de todos. Acá lo sacan directamente con Excel. ¿De cuánto es la inversión inicial? Es de 500.000, por ejemplo. Bien, entonces, ¿cómo sé si este proyecto es más rentable que este? ¿Cómo los puedo comparar? Si son distinto van y distinta inversión inicial. Porque si fueran igual inversión inicial, perdón, estas son las mismas, vamos a cambiar esto. Ahí, 700. Son distintas inversiones iniciales, entonces yo no sé qué proyecto es más rentable. Está bien, este tiene más van, pero también me requiere más inversión inicial. Entonces yo lo que hago eh, es simplemente para llevarlos como a una misma medida, unidad de medición, agarro el van, hago sobre la inversión inicial y me da el índice de rentabilidad. Fíjense eh, que acá, perdón, IR, acá el índice de rentabilidad es 26,99, acá es 28, porque esto está expresado con coma, esto es lo mismo que decir 28,57%, o sea, es lo mismo. Ven que ya el Excel me lo pone como si fuera con coma, eh, pero es lo mismo. Entonces, este proyecto es más rentable. Por lo tanto, si tengo que elegir entre un proyecto y otro, elijo este. Para eso sirve el índice de rentabilidad. O para eso es ese criterio de decisión. Es para cuando yo tengo más de un proyecto y quiero decir, bueno, mi capital es limitado. O sea, yo tengo 1.000.000. No puedo hacer los dos, tengo que elegir uno. ¿Cuál elijo? Y bueno, elijo este. eh, Porque, eh, nada, me da más en términos absolutos. Fíjense que todo en los proyectos de inversión es un poco arbitrario, porque estos son flujos futuros y son estimaciones. O sea, si bien yo trabajo con el criterio de lo devengado y tengo una estimación de los flujos a futuro, esto puede variar. Quizás el proyecto no me da 180.000 en el mes 3, porque las ventas se cayeron y no da, es una estimación. Como cuando me preguntabas por el término de WAC, ¿qué WAC voy a agarrar? Es medio arbitrario de la persona que está haciendo el análisis. Después, bueno, tiene que defender
una junta accionaria o ante un gerente o lo que sea. Pero yo voy a agarrar el WACC que pienso, por así decirlo, y voy a estimar una serie de flujos de fondos que no necesariamente va a ser así con 100% de seguridad. Eh, entonces todo resulta ser bastante arbitrario, mientras uno más exhaustivo hace el análisis, más posibilidades tiene de hacerlo bien. Bien. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí, sí. Bien. Esto, Correcto. bien. Esto sería, estos son empresas reales. Estos eh, son cosas que agarra Dani y las trae, le cambia los números capaz, pero por ejemplo había un caso ahí de reestructuración de la SON de Habana. Son empresas y casos de verdad. Eh, Esto ya se parece más a lo que sería un flujo de fondos real, un cash flow, por el término en inglés, fondos en español. Eh, Fíjense que ya hay más cosas. Las ventas, esto que está en el primer renglón, es el equivalente a lo que nosotros en el Excel veíamos Como sería el hace- 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Sí, como los ingresos. claro, claro, las ventas serían claro, exactamente, los ingresos, pero ya se toman en cuenta un montón de cosas más, eh, porque el uno y el 2, el 3, el 4, vamos a decirlo así, el uno, el 2, el 3, el 4 acá, sería ya el flujo de fondos final. O sea, en realidad me expresé mal. El uno, el 2, el 3, el 4 acá sería esto que está acá abajo. Como que a ustedes ya se lo dan servido, ¿se ve? Te dan este reglón que está acá abajo, el cash flow, eh, ya con los costos descontados, ya. El cash flow es eh, la, el beneficio operativo, la ganancia operativa que va a tener la empresa. Eh, le saca los costos de operación, le saca los impuestos, le saca todo y le queda esto. La primera fila sería las ganancias brutas, por así decirlo. Eh, Estos son, claro, los ingresos brutos, pero la ganancia es el último reglón y eso es lo que está en el Excel. Esos son estos valores. Ya sería un cash flow con, con todo lo que debería tener descontado. Entonces, eh, lo mismo, bueno, para cualquiera que miren, pero esto es para que vean un poco de dónde salen los números que ya están dados ahí. Yo no sé, Dani, cuánto va a profundizar en el armado del cash flow, porque esos ejercicios uno toma un criterio cuando ya le dan el cash flow hecho. Eh, yo no sé cuánto se da en cómo llegamos a ese cash flow. ¿Se ve cuál es la diferencia? O sea, yo tengo en 2018, que ese sería el periodo 1, tengo 5.000 en ventas. A eso le tengo que restar los costos. Costo de mercadería vendidas, bueno, teoría contable. Eh, Después le tengo que restar, cuando yo hago esta resta, me queda el EBITDA, que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations, eh, que justamente lo que me está diciendo es, estas son las ganancias eh, antes de sacarle los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. Porque eso trabaja con el criterio de lo de vengado. O sea, las amortizaciones también cuentan para armar el cash flow. Esto sería la máquina, muy linda la máquina que compraste, el proyecto que vos invertiste, pero la máquina se va depreciando mes a mes. Entonces, eh, también lo tengo que tener en cuenta. Eh, Ahora, esto sería el balance, hasta acá sería el balance de una empresa.
tenemos el EBIT. Esto capaz lo escucharon cuando van a ver un análisis fundamental de una empresa. Tenemos el EBITDA, después tenemos el EBIT, que son las ganancias antes de interés e impuestos, que ya fíjense cómo les va quedando cada vez más chiquito el flujo. Finalmente le resta los intereses y le termina quedando el EBT, que es Earnings Before Taxes, ganancias antes de impuestos. Tiene un impuesto suele ser el impuesto a las ganancias, se lo suele poner así. Acá en Argentina puede ser que haya más, pero en Estados Unidos sería solo, claro, el impuesto sobre las ganancias tiene otro nombre. Pero le resta eso y le queda neta. Ahora bien, esto no es el cash flow. ¿Por qué? Porque yo les dije que estamos trabajando con el criterio de lo devengado. O sea, en cuando nosotros estamos viendo este presupuesto económico, eh, fíjense que está teniendo en cuenta la amortización, eh, los intereses que quizás no necesariamente se pagaron. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que yo cuando quiero ver un cash flow, en realidad quiero ver exactamente cuánta plata me quedó en ese mes. Y la amortización, por ejemplo, no es plata que se me haya ido ese mes. Es plata que, por eso es el criterio de lo devengado. Yo estoy devengando, estoy amortizando una máquina, que es como que a medida que pasa el tiempo se va devaluando, pero yo estoy perdiendo plata por esa máquina, me está generando un costo esa máquina. La amortización no. O sea, de estos 2.028, estoy teniendo que destinar 600 a, no sé, reparar la máquina. No, es algo contable. Esto se pone porque la máquina se tiene que ir amortizando como para tener en cuenta después, bueno, está bien, tenés una ganancia de 1.000, pero la máquina después de X años hay que reponerla. Pero en realidad no, nada de mi plata se está yendo ahí. Es simplemente eh, un análisis contable. Entonces, como la amortización presenta una salida de dinero, yo la vuelvo a sumar, ¿se ve? Por eso, si bien acá en el presupuesto económico la amortización se la restaba, fíjense que para llegar al EBT le resta, eh, perdón, para llegar al EBIT le resta esto menos las amortizaciones. Como yo le saqué por amortizaciones, le tengo que devolver. Entonces, le vuelvo a sumar las amortizaciones. ¿Esto por qué se hace así? Porque generalmente la empresa que te va a dar, la empresa te va a dar su estado de resultados económicos, te va a dar esto que estoy marcando en el cuadro. Esto es lo que ustedes van a analizar de una empresa, van a analizar, no sé, de IPF, de cualquier empresa, ustedes se descargan, lo pueden ver. Te va a decir, el net income, el resultado neto es esto. Ahora bien, y las amortizaciones son tanto, y esto es tanto, y lo que sea, cuando ustedes analizan un estado contable. Ahora, a partir de eso, yo tengo que sumar y ver ciertas cosas para finalmente llegar al caso que a mí me interesa para analizar un proyecto. Entonces, a mí me dan esto, supónganse que lo de abajo no lo tienen y ahí empiezan a trabajar. La amortización se la vuelvo a sumar a todos los periodos porque quiero retrotraer el efecto. Yo no quiero que esto aparezca en mi cuenta final, porque no tiene impacto en, eh, en el cash que tiene la empresa. Eh, en un estado contable sería caja, el, el acento caja, que será, no sé, aumentó mil, eh, en $1.000, supongo. eh, no se va a ver influido por la amortización. La amortización no es plata que yo esté teniendo que poner en mi caja.
es simplemente algo contable. Entonces se la sumo. Inversiones en bienes de uso se la restaría, pero no tiene, entonces nada, vacío. Inversiones de working capital, eso dato que viene dado, eso tiene que venir sacado de otro lado. Acá, en realidad, viene de, lo que tiene que venir de otro lado es el porcentaje, es este 66 por 6,6%, y después lo que hace es eh, multiplicarlo por la amortización que está acá. Pero nada, este 66 sí tiene que venir dado, viene de acá, es el 6,6 por las ventas. Para la amortización no las ventas, esto que está acá. Bien, entonces de ahí saca estos valores. El valor residual, no tengo nada, no me dice nada, en blanco. Los intereses también se los sumo porque estos son también, es algo de vengado. Yo pagué intereses, esto me lo debería decir en el prospecto. Yo no pagué nada, no pagué 54, no pagué 60. Esto es porque en el, no sé, en el año 2025 me vence una deuda de, no sé, $1.300. Por el criterio de lo devengado, yo mes a mes voy devengando intereses de esa deuda. Que supongamos que es, no sé, 5% mensual. Entonces, los intereses los voy devengando, pero yo voy pagando estos intereses mes a mes, no. Capaz pago cada 6 meses, cada un año, pero no voy pagando mes a mes. Entonces se los vuelvo a sumar. Y después le resto eh, esto del tax shield y todo eso, que acá tienen la fórmula de cuáles son los datos que agarra. O sea, son los intereses eh, menos el porcentaje de impuestos, que también lo habíamos usado acá. Fíjense, que acá ya viene calculado, pero viene acá que es ingresos, es el impuesto que estamos tomando. Y así, sumando y restando, fíjense, por algo tiene los signos, suma, resta, suma, resta, suma, resta, me dice qué es lo que tengo que hacer con ese monto. Entonces, agarro el net income y le sumo las amortizaciones de vuelta. Le resto las inversiones working capital, le sumo los intereses, le resto el tax shield y llevo al cash flow. Este es un tema que se ve mucho más profundo en administración financiera. En cálculo no se ve, no se llega tanto. Esto lo ven, por ejemplo, en la UA lo ven en admin financiera. Cálculo los chicos no les damos esto. Pues es mucho más técnico. Pero bueno, eso para que sepan más que nada de dónde viene el cash flow y que entiendan que esos números que les vienen dados salen de un lado. Es como que ya les calcularon previamente esto y le dijeron, toma, esto es el cash flow esperado. Pero ven que es una estimación, pues yo no sé, por ejemplo, si las ventas van a ser de 5.000 o 5.700. La verdad que no sé. Es una estimación en base a ciertos supuestos, pero capaz las ventas se me caen y en este periodo son 1.000. No, mientras más datos tenga, más preciso puedo armar la proyección. Bien. Acá tenían un ejemplo, otra de las PPT, de lo que sería una empresa, de lo que ustedes después van a tener que hacer con todo eso que es agarrar una empresa que ustedes elijan, evaluarla, van a tener que hacer como la evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden usar a IPF o Vista si se quieren apoyar en la presentación que yo les estoy dando. Esto es lo que les doy a los chicos de la UBA.
cuando vemos proyectos de inversión. Nada, acá tienen un par de datos, gráficas que están lindos. Y nada, es bastante interesante también de YPF. Bueno, son dos empresas muy grandes, tienen bastante información y están bastante de moda. Pero acá, por ejemplo, hay un montón de datos. Bueno, da el prospecto de YPF, de las inversiones que se esperan, de cómo YPF hace una apuesta hacia el shale, que es un tipo de extracción petrolífera específica. eh, y Vista apuesta, aparte del gas, tiene una participación muy importante en gas, pero está más que nada eh, acotada a Vaca Muerta, mientras que YPF está en todo el país. Tiene un montón de pozos. Eh, pero bueno, acá tienen un montón de información, después si la quieren ver está bastante interesante y bastante digerida. Eh, tiene, bueno, acá el prospecto de cada empresa, las inversiones, eh, la exportación, todo. Eh, los gráficos que están más lindos, más decorados. Eh, acá tienen lo que sería la proyección a determinado barril de petróleo. Eh, el Brent es el precio el barril de petróleo extraído, eh, se le dice de esa manera. Y en petróleo, gas natural, la comparación de YPF, de cuánto representa cada uno, ¿no? Ven que YPF eh, está mucho más abocado eh, al petróleo. Miren la diferencia con Vista, por ejemplo. Y Vista es casi todo petróleo. Tiene algunos yacimientos de gas, pero es casi que toda su producción es petróleo. Mientras que YPF está un poco más distribuido, está bastante igual acotado al petróleo. Hay otras empresas que es todo lo contrario, son todas gasíferas. Eh, pero esta es la proyección que tienen para los años venideros. Y eso tiene que ver con ciertos proyectos de inversión, porque son proyecciones de inversiones a futuro. Eh, ¿Y se acuerdan del famoso EBITDA? El EBITDA que yo les mostraba en el Excel, esto que está acá, o sea, traducido, las ventas menos los costos operativos. ¿Qué te dice YPF? Bueno, si el barril está a 50, eh, da alrededor de si el barril está a 60, da un poquito más. Si el barril y va cambiando según los años, porque esperan incrementar mucho la producción. Entonces el EBITDA también va a subir porque van a subir las ventas. Esperan exportar mucho más. O sea, eso es lo que le está diciendo el gráfico. Eh, nada, es algo que está bastante bueno. Y esto tiene que ver con analizar una empresa de manera fundamental. Eh, cuál es el EBITDA del resultado que presentaron, cuál es el EBITDA que esperan, los beneficios por acción, eh, qué tan, o sea, el valor libro que tiene la empresa, qué tan, eh, qué tanto más está cotizada en sus acciones que los activos reales que tiene. ¿Y eso qué me va a dar? Y bueno, el prospecto de la empresa futuro. Si se espera una empresa de muy alto crecimiento, como una tecnológica, y el valor libro seguramente va a ser mucho menor al que tenga cotizado por el mercado con las acciones. O a cuánto esté cotizando de ese valor libro, porque se espera que crezca mucho más, o sea, tiene mucho prospecto de futuro en el medio. Eh, bueno, esto lo mismo con Vista, eh, las proyecciones, todo. Eh, bueno, acá esto es más macro de Argentina, la producción de petróleo, eh,
de 2025, quiénes son los que producen ese petróleo. Miren el peso, y Vista tiene bastante peso en la cantidad de petróleo que se produce. YPF tiene más, pero Vista tiene una muy buena parte. Y bueno, después hay otras empresas como Pampa, que también es una empresa muy interesante. Petronas, Tecpetrol, bueno, hay un montón. Lo mismo con el gas, que acá sí hay mucha más predominancia de YPF, pero aún así, nada, hay también otros actores. Bueno, esto era Geopark, eh, Petronas, etcétera. Bien. Acá, bueno, las inversiones para llevar a cabo, esto es lo que yo le digo de los proyectos. Esta es la inversión necesaria para llevar a cabo determinado proyecto que sería exportar, no sé, proyecto le permitiría exportar 200.000 barriles más. Entonces, bueno, le generaría una ganancia mucho mayor y eso se vería reflejado en los flujos de fondos, eh, por lo que ahí deberían determinar si el proyecto se hace o no. Bueno, estas son las inversiones. O en realidad, lo que las inversiones en los proyectos determinados les va a permitir exportar a YPF, si se llevan a cabo. Este es el supuesto proyecto de inversión. Acá tienen un mapa de lo que es Vaca Muerta, por ejemplo, con eh, los yacimientos o pozos de cada uno, quién controla qué parte. Acá tienen todas las empresas. Eh, Pan American también está por ahí. Eh, Shell, bueno, hay un montón, la verdad, hay un montón de empresas en Vaca Muerta y dónde están ubicados cada uno de los pozos. Fíjense que una parte de Vaca Muerta está en Río Negro, la mayor parte está en Neuquén, una pequeña parte está en Mendoza. eh, la parte más cercana a la cordillera, eh, todo esto que se ve en rojo, suelen ser eh, yacimientos más de gas, y la parte toda de afuera suelen ser yacimientos de petróleo. Fíjense, por eso Vista está todo en el margen, casi que solo petróleo, por así decirlo, y Pampa, que es todo lo contrario, que es una productora más bien de gas, está más en la zona roja. Eh, bueno, esto es el anuncio de un proyecto. Acá tienen el cash flow hecho con un proyecto de verdad, se llama Proyecto 4x4, y la comparación con un proyecto de Vista. Tienen el flujo de fondos. Esto imagino que es eh, este flujo que está acá, después de hacer todas las cuentas, supónganse que el flujo le da esto, eh, que es el supuesto cash flow que va a tener, y a partir de ese cash flow, YPF dice, bueno, vamos a tener este cash flow, eh, qué tan rentable va a ser el proyecto a un WACC del 4,5%, que es la tasa americana, la tasa de los bonos americanos. Es el valor que usé como referencia para medir el retorno o la viabilidad de ese proyecto. Lo mismo hice con Vista, armé el flujo de fondos así, y una vez que se armaron los flujos de fondos, se llega, esto es lo que yo les decía, que el BAN es esta última celda, ¿se ve? Esto es el BAN. La última celda de cada uno, la que está bien a la punta, y acá tienen todo calculado en YPF, en ese proyecto, el BAN era de tanto, recuperaba la inversión en 3 años y 5 meses. Fíjense
que a los 3 años ya estaba sobrado. Bien. Después hacía el índice de rentabilidad. Acá hice también la TIR, suponiendo una tasa de reinversión del 40%, una tasa de financiación del 30%, y con eso calculé el CN, haciendo esta cuenta bien larga, y teniendo en cuenta el C0. El C0 es esto que está acá, saco la TIR, esta que está acá. Hice lo mismo con el proyecto de vista, el BAN, todas las cuentas. Esto daba un índice de rentabilidad del 400% y era más alto que el de IPF. Entonces, la conclusión claramente que Vista logra un mucho mayor retorno. O sea, si yo tuviera que elegir entre un proyecto u el otro, elijo claramente el de Vista. Me otorgaría una mayor ganancia. O sea, si yo tuviera los dos proyectos en la mesa y tengo que elegir cuál financiar, elijo el de Vista. Bien. Después, bueno, lo de la tasa de reinversión, eh, todo todo el estimado, el C0, lo mismo la TIRM, y acá tienen todas las conclusiones que uno puede sacar. Nada, está bastante interesante. Si quieren tomar alguna de estas dos empresas para el trabajo, lo pueden hacer. Eh, Tienen mucho material para sacar de acá. Digo, de IPF, de Vista, hay mucho material. Eh, pero después buscan en internet los balances o las empresas siempre, más cuando cotizan en bolsa, tienen la obligación de publicar todos estos datos. Esto que se ve acá, tienen la obligación de publicarlo, el net income, el EBITDA, todo esto tiene que salir porque son, digamos, empresas que cualquiera puede invertir, entonces lo tienen que publicar obligatoriamente, son los resultados, el presupuesto económico, el presupuesto financiero, etcétera. Bien. ¿Alguna duda? No, no. Hay una consulta, Bien. Daniel. Ahí mencionabas de un trabajo práctico, ¿no? Para hacer. Sí. En cuál. Todavía ese no está subido. No, no. Ah, Esto creo que yo lo hablé cuando todavía no te habías unido. perfecto. Yo soy el ayudante de Dani, yo no soy Daniel. Subir una clase asincrónica para que la vean en la semana, en teoría, que ahí se va a hablar mucho más del trabajo. Bueno, esto es el tema de la unidad 1, y a ver si puedo entrar acá al campus. Sería, bueno, esto del programa no, esto del tema 1. Fíjense que acá deberían poder ver, por ejemplo, el Excel que yo les estaba pasando, debería estar por acá. Bueno, la teoría esto debe ser el Excel, pero hay más cosas, hay estados contables, bueno, ahí tienen un par de cosas que pueden ver, pero en la clase asincrónica él les va a mandar o les va a hablar mucho más de todo lo que es el proyecto y todo eso. Ok. Pero Perfecto. va a ser algo así. Bien, ¿alguno me puede mandar un mensaje o agendar para que le pase esta clase grabada y todo el material? Sí, si querés te comparto el mail. Te vamos a compartir el mail. Sí, sí, dale. A ver, decime, yo para que también se lo reenvíen al resto de los chicos y todo.
Te lo mandamos a este teléfono que pusiste vos. ¿Me decís tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. Este Ah, es tu está. teléfono. ¿Cómo? El teléfono que publicaste acá es el tuyo. Sí, sí, sí. Y te Si querés, mandamos un mandame un WhatsApp mensaje y vos nos ahora a mandás ver todo. si. Sí, Dale. sí, si querés, mandame hora o algo, así ya veo que está todo bien y yo por ahí veo mandarles la clase y todo. Ah, listo, perfecto. Bien, Dale, voy a perfecto. dejar de grabar.